Estaba encargado de deportar personas y terminó deportado. Raúl se enteró que él en realidad no tenía papeles. Raúl Rodríguez inició trámites migratorios para traer a su hermano a Estados Unidos desde Matamoros, México. Se llevó la sorpresa de su vida. Su trabajo y su vida diaria, el hecho de expulsar a los inmigrantes, de un momento a otro pasó a vivir el drama que estaban viviendo aquellos a los que él tenía que expulsar de Estados Unidos. Hijos y su esposa ciudadana estadounidense también trabaja con CBP. El Servicio de Inmigración y Ciudadanía nos dijo que tienen como práctica no comentar sobre casos individuales. Yo fui un inspector de inmigración durante 18 años. ¿Cuánta gente he deportado? Podrías decir que miles. Simplemente sabía que los iba a deportar y eso era todo. No veía las consecuencias. Estaba contento de ser parte de las Fuerzas Armadas. Me hacía más americano. Ahora simplemente no sé qué es un americano si no es alguien que protege a su país. Hoy les traigo una historia que parece sacada de una película, pero no es ficción, esto es la realidad. Raúl Rodríguez trabajaba como agente de la patrulla fronteriza y se terminó dando cuenta que él, después de haber deportado miles de personas, él era indocumentado. ¿Qué historia, hermano, la que tenés? Sí. Contame un poco, ¿cómo comenzó esta historia? ¿Vos naciste en los Estados Unidos o naciste en México? Nací en México, pero toda mi vida mis padres pues me ocultaron esa verdad. Ellos quisieron, son campesinos, son pobres en México. No tenían la manera de educar a los hijos y... La situación migratoria en Estados Unidos está llena de paradojas. Casos como el de Raúl son extremadamente raros, pero reflejan la complejidad y la ironía del sistema migratorio. Me mandaron para los Estados Unidos. Después de ir a la escuela aquí en Estados Unidos, fui a la elementary, junior high, high school y universidad, y luego al ejército, y luego con el Departamento de Justicia. Pues toda mi carrera ha sido en Estados Unidos, todo este tiempo he vivido en Estados Unidos. Como ven, tengo mi ranchito aquí, todo eso. ¿Y controlabas la frontera aquí en Estados Unidos? Sí, pues he trabajado. ¿Has deportado gente? Miles. ¿Sí? Miles. Pues a mí me gustó mucho eso y me gustaba ir a otros lugares a entrenar. Estuve en varios lugares, San Antonio, Laredo, Hidalgo, estuve encubierto en algún tiempo, como trabajando con los carteles, cosas así. Bajo eso me dieron el reconocimiento segundo más grande de los Estados Unidos. Fui a Washington, me dieron el reconocimiento allá. La Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos es uno de los organismos más grandes del estado. Cuenta con 19.000 agentes abocados a patrullar una zona de 3.145 kilómetros de frontera terrestre. En ese trabajo que hacías encubierto con los carteles, ¿esas operaciones estaban relacionadas a qué? ¿Al tráfico de personas? Al tráfico de personas. ¿Y llegaron a qué conclusión a través de esa investigación? ¿Se pudo hacer detenciones? Sí, hicimos tuvimos varios meses trabajando con unas personas que querían cruzar niños de suramericanos, Estados Unidos, como, pues no sé con qué fin, pero los tenían aquí en la frontera y luego los cruzaban aquí a Texas. Sí, traficaban menores de edad y los traían aquí. Y los vendían acá, en los Estados Unidos. Eso nunca se supo, pero fue algo grande que una de las escuelas aquí en Estados Unidos estaba proveyendo los documentos para que traer los niños. Por casualidad, quizás yo les caí muy bien o algo, pero me quisieron meter en el círculo para meterlos un poquito más fácil. Y empezamos a trabajar en eso y hasta que se pescó, hasta que no se subió porque es una organización muy grande en México, pero sí se pescaron esas personas y en eso estuve trabajando unos meses. ¿Tuviste miedo por tu vida en esas operaciones? Del principio nervios, pero sí me escoltaban a mi casa porque el peligro. Tenía alguien que cuidaba mi casa día y noche. Me iba al trabajo, me seguían a mi trabajo, me venía del trabajo, me seguían a mi casa para asegurar mi seguridad. ¿Cómo es tratar con una persona que pertenece a uno de los cárteles más poderosos del narcotráfico que está acá? ¿Cómo es tratar con esas personas? No hay amenazas, no hay nada de eso, pero sí se habla de mucho dinero, se habla de una relación larga. Sí. No, porque ellos ya saben que... ¿Mucho dinero? ¿Qué es mucho dinero? Pues dependiendo
yo no sabría, pues puede ser en miles, pues, Sí. porque depende de la persona que venga cruzando. Si es una persona, ya sea depende del país, depende la edad, depende de muchas cosas. Yo he escuchado más o menos unos $10.000, me han dicho, para cruzar una persona. Ándale. Anda por ese... Ahorita nomás sí están, se van de 5, 10, 20. $10.000, 2 intentos. Puede ser un intento. Un intento en algunas oportunidades. Puede ser 2 o puede ser 3, dependiendo a cómo se acuerde entre usted y el traficante. En el año 2023, el CBP, el Customs and Border Patrol o Patrulla Fronteriza, alcanzó una cifra récord, logrando 2.760.000 aprehensiones a personas que estaban violando las leyes migratorias. Ahora, vos trabajaste 24 años controlando la frontera de los Estados Unidos. ¿Deportaba gente? Sí, mucha. ¿Cómo eran esos casos en los que te ha tocado deportar gente? Pues me tocaba casos de familias, me tocaba casos de jóvenes, de adultos. Me recuerdo un caso de un joven de unos 16, 17 años. Me tocó deportar a ese muchacho. Él hablaba muy bien inglés, pero bajo la entrevista y todo eso, me di cuenta que no era ciudadano americano, lo deportamos. Sí. Pues en México no se hace nada, nomás lo dejan ir. A la siguiente mañana, pues él te intentó cruzar por el río y se ahogó. Y ya no, pues sí, ese es un caso que sí me acuerdo. Sí. Porque pues para mí sí se me quedó muy... porque pues platicamos por horas y lo llegué a conocer sus sueños, o sea, qué eran sus intenciones, qué quería hacer en la vida. Y para deportarlo y que pasara eso, para mí fue muy impactante porque tenía toda la vida por delante. Y me sentí culpable porque si no, quizás lo hubiera dejado pasar o sabes qué, pues sí es ciudadano americano, pero no, pues tenía que hacer mi trabajo y lo deporté y a causa de eso él falleció. La verdad que es una historia de no creer, o sea, te la cuentan, decís no puede ser, no hay forma de que sea así, pero realmente sucedió de esta manera, estos son los hechos. Si te está gustando esta historia, te gustan este tipo de relatos, podés ir ahora a suscribirte al canal y además también tenemos un especial de casi 50 minutos sobre la frontera con los Estados Unidos. Pero ahora continuamos con la historia de Raúl. Y ahora que te tocó estar del otro lado de la moneda, que te deportaron a vos en ese momento, ¿qué fue lo que sentiste cuando te explicaron que los papeles no estaban bien? El primer día, ya me habían dicho que estaba en investigación, como a la semana me hablan que fuera a la oficina de otra oficina de otro ramo de migración. Y cuando llego ahí, pues me llevan a un cuarto. Ya cuando a uno le leen los derechos, pues es porque ya hay algo ahí. Ya estábamos al horno, digamos, complicado. Algún crimen. Sí. Y pues ya me dicen que declaraban si yo era ciudadano americano. Yo sí, soy ciudadano americano. ¿Nacido dónde? Brownsville. Pero me muestran un acta de nacimiento mexicana y dicen, eres tú. Pues ya la leí, pues toda la información parece la mía, pero nunca he visto este documento. Vos me mostrabas estos papeles antes de que empecemos la entrevista. ¿Qué son estos papeles? Esta es mi acta de nacimiento. Esta se ve tan dañada así, porque la tengo desde 1975. Es la que me dieron cuando yo crucé. Mis tíos la conservaba y ahí quitan los dobleces, donde la tuve hasta ahorita. O sea, esto es lo que supuestamente establece que sos sí, esta es mi ciudadanía. Es que nací aquí en Estados Unidos, que es Brownsville. Pero la firma es una partera que fue encontrada culpable de vender documentos, fraude. Y ella, por eso se dieron cuenta que yo era nacido en México. Bien. Y ya después esta es mi acta de nacimiento mexicana. Y se ve que es más nueva porque la saqué hace poco, que yo no sabía que era mexicano. Pero aquí dice que nací en mi casa en México. Según el Pew Research Center, cerca de 10 millones de personas viven actualmente en los Estados Unidos indocumentadas. Con respecto a las deportaciones de inmigrantes ilegales, el último dato estadístico al momento de grabar este video, que corresponde al ICE Annual Report, dice que fueron 90.000 las personas que fueron expulsadas en el año 2022 desde los Estados Unidos por estar de forma ilegal. Después de todo lo que has vivido, todo lo que te ha pasado, ¿pensás que Estados Unidos tiene que endurecer la frontera o pensás que tiene que ser más laxo el control? Pues como todo país tiene que entrar en leyes de migración. Todos quieren venir a Estados Unidos porque es un gran país, con más oportunidades, que no es cierto. Que no hay oportunidades como muchos creen que es. Muchos creen que es donde hay riquezas,
donde no se batalla para ganar el dinero. Pero como ilegal, como yo me he dado cuenta en estos 6 años, es muy difícil porque ahorita ni licencia de conducir tengo, no tengo identificación, no tengo nada, o sea, porque Estados Unidos no me da nada, me canceló mi número social. ¿Y tu estatus legal actual entonces sería? Ilegal. Ilegal. ¿Y te pueden deportar? Sí. ¿Y por qué no te deportan? O sea, ¿solo te deportan si cometes un crimen actualmente? Sí. Okay. Si llego a caer en alguna cárcel o algo así, entonces ICE va a los centros de detención a recoger gente o a ver cuáles son ilegales y de ahí los agarran. Pero pues yo trabajé mucho con ellos. Desde 24 años trabajando en la frontera. Junto con los del ICE, yo conozco muchos de ellos, fueron compañeros míos de trabajo. Y cuando me pasó esto, pues ellos me llamaron a su oficina, me dijeron, te vamos a ayudar, no te vamos a deportar, no te va a pasar nada, vamos a intentar ayudarte. Y yo digo que quizás eso sería un poquito más la ventaja mía, que trabajé con ellos y ellos ya me conocen y conocen mi historial desde que trabajé con inmigración y siempre creo yo que trabajé bien. Y cuando te tocaba deportar a la gente, me has dicho que fueron miles de las personas que te ha tocado deportar aquí en la frontera. Imagino que la primera nacionalidad que hay es México, ¿no? Obviamente estamos en la frontera con México. ¿Cuál era el segundo país que era la mayor oleada migratoria que estaba ingresando aquí en la ciudad de Brownsville, en Texas? Va a como van los países, muchos pues son de Guatemala, Ecuador, son la mayoría cubanos, muchos cubanos. Había africanos, somalíes. Pues en este caso, ya ahorita en ese tiempo pues ya son venezolanos, ya son Belice, Jamaica, República Dominicana. O sea, hay muchos otros países y todos pasan por esta frontera. Todos pasan por acá. O muchos por esta frontera. Quizás porque más cerca al océano, por eso se vienen todos aquí a esta área. Pero lo que es de Reynosa o del río hacia acá es constante gente. El 67% de las personas que pertenecen al CBP, al Customs and Border Patrol, es decir, a la patrulla fronteriza de los Estados Unidos, el 67% son de origen latino o hispanohablante. Imagino que te ha tocado escuchar infinidad de historias. Hay mucha gente que lamentablemente, como vos mencionaste, pierde la vida en el intento de cruzar aquí la frontera. ¿Has escuchado otras historias de este tipo? Pues sí, desafortunadamente sí, porque pues como uno vive aquí en la frontera, se da cuenta de mucho el crimen, el narcotráfico. Me han hablado mucho de situaciones en las que células de los cárteles secuestran a las personas. Sí, así es. Y hace uno de mis amigos, de mis amistades, iba mucho a Progreso México. Él no trabaja, pero va y se echaba unas cervecitas ahí. Un día llegó, se sentó a tomarse su cerveza y dice, lo rodearon, llegaron camionetas ahí y dice, empezó entre él, ¿a quién se irán a levantar? Pero se le levantaron a él. Lo tuvieron varios días secuestrado, pero la familia, entre ellos les pedían $20,000 y juntaron los $20,000 y lo dejaron ir. Pero al igual también he conocido de historias de gentes que nomás lo levantan porque andan con el cartel contrario, los matan nomás así, junto con jovencitas, jóvenes, chicos de todas edades. En México no se discrimina la edad, desde 12, 13 años, 15 años, conozco de todos tipos, personas con las que crecí, que han fallecido por lo mismo. Si yo quiero cruzar de forma ilegal de México a Estados Unidos, ¿qué tan difícil es? Bien difícil porque ahorita ya no te dejan cruzar simplemente, antes uno cruzaba solo, llegaba al río, nadaba, llegaba a este lado, caminaba y alguien más lo levantaba aquí a este lado. Ahora no, ahora te ven, quieres cruzar y el cartel te va a levantar, ¿para dónde vas? Tienes que pagar la cuota. ¿La cuota hay que pagar? Sí, hay que pagar, no nomás te pueden dejar, o sea, porque para utilizar este tramo tienes que pagarle a alguien. El río ya no pertenece al gobierno, ese ya pertenece a los carteles. ¿El río no pertenece? No, claro. ¿Al gobierno? No. ¿Pertenece a? Los carteles. O sea que tengo que tener permiso del cartel. O sea, el cartel tiene más poder que un gobierno. Yo digo que sí. ¿Pero quién dirige la ciudad entonces? Los carteles. El gobierno en México todo se dirige bajo el narcotráfico. Es el más poderoso en México y parte de Estados Unidos también, porque aquí en esta área el cartel todavía controla. Bueno, sin ir más lejos, en Matamoros han ocurrido infinidad de bloqueos narcos, donde directamente los narcos bloquean las calles, no permiten que las personas circulen, han habido balaceras. ¿Vivís con miedo? Claro. Bueno, yo no voy aquí a México, a mí en caso que me deportaran o que me llegaran a deportar, yo no iría a México.
porque pues, la noticia corre muy rápido y en caso de que se dieran cuenta de que yo trabajaba para el gobierno aquí, creo que no sobreviviría mucho. Mi pensamiento era vivirme a Ecuador, aunque también en Ecuador hay inseguridad, pero creo que estaría más seguro allá que aquí en México. Tenés una vida increíble, hermano. Las cosas que te ha tocado vivir, las experiencias por las que has atravesado, la gente la que has conocido, las cosas que has vivido. ¿Qué mensaje le dejarías quizás a las personas que están viendo este video? Hay mucha gente de Latinoamérica que ve este video, que muchas veces tiene la idea del sueño americano, de venir hacia aquí, hacia los Estados Unidos. ¿Qué mensaje les das a esas personas? Pues que no se crean de lo que les dice la gente, de que es una vida fácil, porque en Estados Unidos se va a vivir discriminación, se va a vivir hambre, se va a vivir... Gente viene porque necesita dinero, necesita trabajo, necesita comer. Eso se entiende, pero no es tan fácil como la gente piensa. El gobierno le va a ayudar, que todo eso, o sea, se va a sufrir, se va a tener hambre, no se viene a un país como ellos piensan, porque yo sé que en sus países, pues ahí tienen tus familias, tienen a alguien que los apoye, y aquí en Estados Unidos, si van a una oficina para que los apoyen, los que los están apoyando pues son las iglesias, todo eso, pero también se les está acabando el dinero, o sea, el dinero no les fluye, o nadie les da. El gobierno americano sí les ayuda, pero no al 100%, a que lo tengan todo, o sea, hay muchos en las calles, muchos sin casas, los recoge una familia o algo así, pero de nomás que llegan y directamente no es como dice. Te propongo lo siguiente, Raúl, vamos a recorrer un poquito por acá, que sé que tenés otro taller más por aquí al fondo, y te digo lo siguiente, mirá, escuchá, antes tu trabajo era deportar personas, ¿no? Sí. Deportar personas. Hoy en día veo que tu hobby es, por lo que me decías, arreglar las camionetas, tus vehículos, y además trabajás en una ONG. Sí. ¿Qué trabajo hacen ahí? Ahí ayudamos a los veteranos deportados, sí. Más que nada deportados que han cometido un crimen en nuestro país. Bueno, en este país no es nuestro ya, porque mi país no es Estados Unidos, pero muchos son de Vietnam, veterans. Sí. Afganistán. O sea, son personas que nacieron en México, que vinieron aquí a los Estados Unidos, sirvieron al ejército norteamericano y después los deportaron. Los deportaron. O sea que actualmente están en México. Sí, o en Ecuador, o en España, o en India, en Alemania. O sea, hay en todos lados. ¿Y ustedes, la ayuda que les brindan a ellos tiene que ver con qué cosas en particular? Ayuda en emigración, para que regresen. Como ahorita se estaban regresando como con permisos humanitarios, sí. Porque tienen enfermedades graves, pero también económicamente les mandamos comida, ropa. Los ayudan con comida, con ropa. ¿Sí? Comida, ropa, bueno, todo lo que sea dentro de tu alcance, digamos, poder ayudarlos. Sí, sí. La verdad que es increíble el trabajo que hacen. Ahí. Si la gente que está mirando el video te quiere buscar en las redes sociales, ¿cómo puede hacer para colaborar con la ONG? En el grupo que pertenezco, que es Repatriate Our Patriots, sí. Para repatriar a nuestros veteranos, ahí es donde se podría encontrar. Si hacen Google Repatriate Our Patriots, ahí encuentran todas las historias de todos los veteranos. Y vamos a dejar acá abajo también, si te parece, el link para que la gente directamente acceda ahí y vaya de forma directa a colaborar con tu ONG. La verdad que, hermano, tenés una historia impresionante, tenés también una resiliencia muy importante. Hay que echarle ganas. Hay que pelearla, ¿no? Yes, sir. Increíble. La verdad que te felicito. Y bueno, hermano, te deseo lo mejor para lo que se viene ahora. Y la verdad que también, de vuelta, el trabajo que estás haciendo habla mucho también de vos como persona, ¿no? Que no solo te has quedado en lo que te pasó a vos, sino que dijiste, bueno, hay mucha más gente que está en la misma, los voy a ayudar. Así que felicitaciones, querido. Gracias. Un placer. Gracias por llegar hasta el final del video. No te olvides de activar la campanita y suscribirte. Si te gustan este tipo de historias, vas al canal y hay un montón de cosas que grabamos en los Estados Unidos. Y sobre todo hoy, un poco la idea era quedarse pensando sobre el sistema migratorio actual y las fallas que a veces pueden llegar a haber en el mismo y los movimientos migratorios no solo en los Estados Unidos, sino en todo el planeta. Nos vemos la próxima.